וקומה בעזרתי, וקומה בעזרתי, החזק מגן. Continuando con nuestra exposición al libro del profeta Amós, hoy llegamos al segundo rugido del león, la segunda profecía o el segundo pronunciamiento de Amós, que ahora corresponde contra Gaza. Abra su Biblia por favor en Amós capítulo 1 versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto vale tu prójimo? Ese es el título para este sermón. ¿Cuánto vale tu prójimo? Y el pecado que Amós denuncia lo vamos a llamar el utilitarismo. El pecado del utilitarismo. La conexión con el pasaje anterior sale a relucir fácilmente, ¿no? Los dos textos comparten la misma estructura. Esa estructura que dijimos que consta de 7 elementos, y ahorita los vamos a mencionar con relación a este caso de Gaza. Pero los dos textos también hacen parte de la gran sección que hemos denominado el anuncio de juicio sobre todas las naciones, capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 16. Pero además es interesante notar que el juicio contra Damasco terminó anunciando cautiverio para Damasco. Observa el versículo 5. Al final, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. O sea, parte del juicio de Dios a Damasco es que ellos iban a ser llevados cautivos. Y ahora el pecado que denuncia de Gaza es que Gaza ha practicado el cautiverio. La esclavitud lleva a otros en cautividad. Parece entonces que hay una relación lógica. Amós termina denunciando cautiverio, anunciando mejor cautiverio contra Damasco. Ahora dice que el pecado de Gaza es practicar el cautiverio. ¿Sí? Y es importante porque tácitamente Amós nos está diciendo que aunque Dios puede enviar cautiverio como juicio, eso no significa para nada que la práctica del cautiverio o tomar esclavos sea avalada por Dios. Déjame explicar con un caso similar. El caso de Habacuc. Cuando Habacuc se queja delante de Dios por el mal prevaleciente en su nación, la respuesta de Dios es que Él va a enviar a los asirios para castigar el pecado de Israel. Ante lo cual el profeta se queja, porque no entiende cómo es posible que un Dios justo pueda castigar a una nación mala enviando a una nación más mala. Y entonces Habacuc le pregunta a Dios, le dice: ¿cómo así? Tú eres limpio de ojos, tú eres justo, y sí está bien que tú utilices a una nación muy mala como los asirios para castigar la maldad de Israel, que sí es mala pero no tan mala. La respuesta de Dios es que también habrá juicio para Asiria. Esa es la respuesta de Dios. Sí, voy a castigar a Israel a través de Asiria, pero Asiria también va a tener que pagar por sus pecados. Así que es similar a lo que está sucediendo acá. Dios dice: yo voy a enviar cautiverio a Damasco. Yo mismo voy a tomar a Damasco y lo voy a llevar cautivo a tierras lejanas. Pero ahora Dios dice que el pecado de Gaza es tomar cautivos. El asunto es este, queridos hermanos. En el mismo acto convergen la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Dios actúa justamente, el hombre actúa injustamente. O sea, cuando Dios envía a Damasco al cautiverio, eso es un acto justo, porque Dios está castigando el pecado de Damasco. Pero que Gaza tome cautivos es un acto injusto, porque lo está haciendo para su propio provecho, para su propio bien. De manera que Dios debe ser alabado y el hombre debe ser juzgado, castigado. Ese es el asunto acá. Ahora, la estructura de nuestro texto, teniendo en cuenta las 7 divisiones que nosotros mencionamos la semana pasada en cada uno de estos oráculos contra las naciones, es la siguiente. Nombre del acusador, deteniéndonos ya en el juicio contra Gaza, versículos 6 al 8. Nombre del acusador, ¿quién acusa? Jehová, ¿cierto? No. Nombre del acusado,
¿Ahora quién acusa? A Gaza, versículo 6. Vamos al 6. Ahora está acusando a Gaza. Antes fue a Damasco. El proverbio clásico que sustenta la acusación siempre va a ser el mismo: por 3 transgresiones de Gaza y por la cuarta, o por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. ¿Recuerdan lo que significa eso? Significa llegó al colmo. 3 más 1, 4. Ya colmaron la paciencia. La sentencia anticipada, la misma en los 8 casos, va a ser: no lo perdonaré. No voy a revocar el castigo. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Pero la acusación formal sí es diferente. ¿Cuál es el pecado de Gaza que Dios está señalando acá en el versículo 6? Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ese es el pecado específico que Dios está denunciando. Es diferente al pecado de Damasco. La declaración de juicio. En el caso de Damasco eran 4 juicios. Ahora en el caso de Gaza son 3 juicios. ¿Cuáles son los juicios? Primero, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Segundo, destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y tercero, volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Esos son los 3 juicios que vienen sobre Gaza. Les repito, para Damasco fueron 4 juicios, para Gaza fueron 3. Y los textos terminan con un sello de confirmación, como un amén. O sea, esto es seguro. ¿Cómo termina nuestro texto? Ha dicho Jehová el Señor. Hay una diferencia de la forma como terminó el juicio de Damasco. El juicio de Damasco simplemente dijo: dice Jehová. Aquí la afirmación es: ha dicho Jehová el Señor. Ahora vamos a explicar ese énfasis. Antes de pasar a considerar entonces nuestro texto bajo las 3 divisiones que establecimos el domingo pasado, recuerde que aunque son 7 secciones, es mucho para a uno memorizar 7 divisiones. Cada texto de estos lo vamos a estudiar bajo 3 encabezados: el descargo, la denuncia y la declaración. Quiero leerles este poema que leí en esta semana. Me pareció que es un retrato espectacular del pecado de Gaza. Dice el poema: somos seres necios que derrumbamos nuestras vidas y pisoteamos los escombros, caminantes a oscuras que tapamos nuestros ojos y apagamos nuestras lámparas. Somos almas hambrientas de autodestrucción, con sed de aniquilación de nosotros mismos. Niños que jugamos a construir destruyendo, que pretendemos ver cegándonos y anhelamos vivir suicidándonos. Y lo peor es que no sabemos que somos todo eso sabiéndolo. Retrata espectacular el pecado que señala Amós. Consideremos en primer lugar el descargo del juez. Está en la primera parte del versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Ese es el descargo del juez. El llamado a cuentas del juez. El rugido del león sigue avanzando. Ese rugido se desplaza ahora del nororiente hacia el suroccidente. Damasco al nororiente de Israel. Ahora Gaza, recuerden el mapa que vimos ya hace unos domingos atrás. El hambre de justicia universal no será saciada hasta que todo ser humano sea declarado culpable y Dios sea reconocido como justo. Pablo nos lo dice así: de ninguna manera. La pregunta anterior es: ¿hay injusticia en Dios? La respuesta de Pablo acá es: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3, 4. Nunca olvidemos, queridos hermanos, que las denuncias a estas 8 naciones son una figura vívida de la culpabilidad universal de la raza caída de Adán delante del trono de Dios. El así dice Jehová de Amós es totalmente compatible con el Dios sea justo de Pablo. Los descargos del juez universal contra las 8 naciones que entonces habitaban en Canaán son absolutamente veraces, pero también son contra todos los seres humanos que han nacido sobre esta tierra, incluidos nosotros. Allá los nombres son Damasco y Gaza, pero fácilmente, y deberíamos hacerlo, deberíamos reemplazar ese nombre por el nuestro.
Dice el mismo apóstol Pablo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. Por cuanto todos pecaron, ¿escuchan? Todos pecaron, no solo Damasco y Gaza, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y dice también el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Escucharon esos textos? Son totalmente compatibles con la denuncia que Amós está dando. Todo ser humano es culpable delante de Dios. Y no importa, como dijimos el domingo pasado, si hemos pecado con conocimiento de la ley o con desconocimiento de la ley. No importa, porque ese código universal de la ley de Dios está escrita en el corazón y la conciencia de todo ser humano. De todo ser humano. Por lo cual, dice Pablo también, eres inexcusable. Hombre, quien quiera que tú seas, ¿tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Entonces, el rugido del león nos alcanza a todos nosotros, ya que somos culpables de los mismos pecados que cometieron Damasco y Gaza, y los que cometieron las otras naciones también. En realidad, somos culpables de todos los pecados habidos y por haber. Usted y yo. Repito, usted y yo somos culpables de todos los pecados habidos y por haber. Es verdad que en todo hombre y en toda mujer existe la potencialidad de cometer todos los pecados posibles. ¿Ha mirado su propio corazón? ¿Lo ha explorado? ¿Sabe de qué pecados es usted capaz? De todos los pecados posibles, de todos. Sino que, por la gracia común de Dios, no es así. Es por la gracia de Dios que ni usted ni yo cometemos todos los pecados que están guardados en nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros y de nuestro mundo si Dios no restringiera la maldad? Y no estoy hablando de la maldad de los otros, estoy hablando de nuestra maldad, de su maldad y de mi maldad. Definitivamente nada bueno hay en el ser humano caído, y Amós nos lo está presentando, por decirlo de alguna manera, en una película en 3D, a todo color, con todo detalle. Ninguno de nosotros hemos llegado al colmo de la maldad potencial que hay en nuestro corazón, pero sí hemos llegado a cometer todos los pecados que no son posibles. Usted y yo hemos cometido todos los pecados que podemos, ¿o no? ¿Es así o no, queridos hermanos? De manera que el descargo del juez por 3 pecados de, y el cuarto también nos corresponde. Por 3 pecados, y ponga su nombre ahí. Por 3 pecados de, y por el cuarto. Es que es fácil leer acá Damasco y Gaza, ¿o no? Es fácil leer ahí por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Es fácil leer ahí por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. Pero no es fácil cambiar esos nombres por el nuestro. Sin embargo, la realidad es precisamente esa. Damasco y Gaza son imágenes vívidas de nuestro propio corazón. ¿Quién no ha trillado con trillos de hierro a su semejante? ¿Y quién no ha esclavizado al prójimo? Usted y yo hemos hecho eso. Sí, esos descargos son contra nosotros, no solo contra Gaza. ¿Cuál es la consecuencia del descargo de Jehová? El texto simplemente dice, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo. O sea, no lo perdonaré. No lo perdonaré. El juicio es inevitable, debe venir. Tampoco Dios entonces nos va a perdonar a nosotros por causa de nuestros pecados. ¿Eso es lo que demanda la justicia o no? Incluso la pobre, imperfecta y miserable justicia humana no demanda justicia cuando se comete un delito. ¿No estamos dispuestos a lanzar un culpable cada vez que vemos que otro comete alguna injusticia? ¿Usted no lo hace? Yo lo hago. Solo basta con prender el televisor, ver el noticiero y ya está uno allá acusando. Y leímos anteriormente, cuando juzgamos a otros, en realidad nos estamos acusando a nosotros mismos. Como dice el dicho popular, cuando señalamos con un dedo, hay 4 apuntándonos a nosotros. Esa es la realidad del ser humano.
Es la triste, terrible y lamentable situación de cada ser humano delante del tribunal de Dios. No hay escapatoria. ¿Cómo entonces vamos a huir del rugido del león? Pasemos a considerar la denuncia del delito. Ese fue el descargo del juez. Pero ahora viene la denuncia del delito. Al final del versículo 6 dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ese es el pecado claramente señalado. Ahora, en el hebreo literalmente dice así, porque ellos, pronombre personal enfático, porque ellos tomaron gran cantidad de cautivos para venderlos a Edom. Es decir, Dios no simplemente dice porque tomaron, sino que Dios señala con el dedo, apunta directamente y dice, ellos, el dedo acusador de Dios apunta fijamente al culpable. ¿Saben por qué? Porque somos expertos en evadir nuestra responsabilidad. ¿Cuál Adán? Le echamos la culpa a la mujer. Como Eva, le echamos la culpa a la serpiente. ¿Ha escuchado eso? ¿Echarle la culpa a Satanás? Es que tiene espíritu de, y de lo otro. Entonces, ¿la culpa es de quién? De Satanás, ¿cierto? Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. Es el otro el culpable. Cualquiera, menos nosotros es culpable o no. Las circunstancias también son responsables de lo que me pasó. ¿No es el lenguaje que utilizamos, queridos hermanos? ¿Por qué hiciste esto? Es que fue que. Las circunstancias. Me tocó. Alguien me dijo la otra vez, es que me tocó. Y me tocó decirle que no nos toca hacer las cosas, sino que tomamos decisiones. Incluso Dios mismo debe ser bajado de la silla del juez y puesto en el patamar del acusado, ¿o no? Alguien tiene que ser culpable, menos nosotros. Si fuera posible, bajaríamos a Dios de su trono de juez y lo sentaríamos en el banquillo del acusado. Somos expertos en crear excusas. Así que el dedo divino acusador apunta directamente, firmemente hacia el acusado y dice, tú, sí, tú eres culpable de este pecado. Y añade la acusación explícita, pecaste. Y le pone nombre y apellido a ese pecado. No es un error, no es un desliz, no es una equivocación, es un pecado, una transgresión contra la santa ley de Dios. Y es que si se busca el arrepentimiento del penitente, el pecado tiene que ser denunciado explícitamente. No hay de otra. La conciencia tiene que ser aguijoneada. Y eso precisamente es lo que pasa a ser Amós. Dice ellos e inmediatamente denuncia el pecado particular. En el caso de Gaza, el pecado que practicaron fue la esclavitud en masa. Y peor aún, la venta de esos esclavos, convirtiéndolos en mercancía. Repito, en el caso de Gaza, el pecado que practicaron fue la esclavitud en masa y peor aún, la venta de esos esclavos, convirtiéndolos en mercancía. Dice un autor, si Damasco trató a las personas como cosas, Gaza valoró más las cosas que a las personas. El sentido general de la denuncia es claro, pero las traducciones varían un poquito en lo específico. Algunas traducciones como Reina Valera, Biblia de las Américas, Reina Valera contemporánea y Reina Valera actualizada dicen que llevó cautivo a un pueblo entero. Así lo leímos acá, ¿no? Llevó cautivo a un pueblo entero. Así lo tenemos en Reina Valera. Pero otras traducciones, otras versiones de la Biblia como Biblia textual, Biblia de Jerusalén, Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, dice que llevaron cautivos pueblos enteros. En plural, ¿notan? Pero incluso hay otras traducciones y algunos hebraístas, por ejemplo la Nueva Biblia Española o la Nácar con Luga, que dicen que ellos lo que hicieron fue llevar esclavos en masa. Yo me quedo con esa tercera opción. ¿Por qué? Porque dejarlo de esa manera nos pone en el sentido más genérico de este pecado. Es decir, tomaron gran cantidad de cautivos. El pecado denunciado, evidentemente, es la esclavitud del prójimo, pero una esclavitud sistemática y en grandes cantidades.
No fue que lo hicieron con un pueblo, lo hicieron con muchos pueblos, pero el punto es que Filistea practicó esto. Gaza era una ciudad de Filistea. Filistea practicó esto a lo largo de toda su historia. Observen algunos textos del Antiguo Testamento que enseñan precisamente eso. Abra su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 y 17. Amós está pensando en una costumbre, más que en un acto. No fue que ellos en una ocasión tomaron cautivos y los llevaron. No, Amós está señalando que la costumbre de Filistea era tomar cautivos para venderlos. Y mire lo que estos textos del Antiguo Testamento nos enseñan. 2 de Crónicas 21, 16 y 17. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos. ¿La denuncia fue contra quién? ¿En Amós? Gaza. Gaza es una de las ciudades de los filisteos. Despertó la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. ¿Vieron lo que hizo Filistea? No solo saquearon, sino que tomaron cautivos. 2 de Crónicas 28, 18. Asimismo, los filisteos se habían extendido por la ciudad de la Cefela y del Negev de Judá, en el sur de Canaán, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timnat también con sus aldeas, y Ginzo con sus aldeas, y habitaron en ellas. Y ahora observe la denuncia de Joel, capítulo 3, versículos 4 al 8. Joel es contemporáneo de Amós en los últimos días de Amós. O sea que Joel nos coloca en una situación de la misma época de Amós. Y vean lo que dice este texto. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Aquí viene la razón. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. ¿Notan la práctica? Aquí ya no es que los vendieron a Edom, como dice Amós. ¿Lo vendieron a quiénes? A los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿Cuál es el punto, queridos hermanos? El punto es que al mirar estos otros textos, y nos podríamos retroceder a la época de los jueces, donde la práctica de los filisteos era invadir Israel para saquear los cultivos, las cosechas de los israelitas. El punto es que los filisteos desde antiguo practicaban la esclavitud y la venta de esos esclavos. Repito, no es que Amós está denunciando una ocasión cuando los filisteos tomaron un pueblo y lo llevaron cautivo y vendieron esos esclavos. No, lo que Amós está señalando es que era la práctica cotidiana, era la costumbre de Filistea desde tiempos antiguos. Así que el pecado confrontado por Amós es hacer de la mercadería de esclavos un gran negocio. Fue la manera como los filisteos se enriquecieron. Ahora, seguramente estos esclavos eran prisioneros de guerra, producto de las continuas incursiones militares de los filisteos contra sus pueblos vecinos. La esclavitud, recuerden, era una práctica muy común en las épocas de la antigüedad, incluso hasta hace poco. La esclavitud fue erradicada en el mundo moderno hace 150 años, no más. En esa época era aún más cruel. La esclavitud estaba legitimada. Muchas legislaciones la aceptaban. Incluso la ley de Moisés aceptaba la esclavitud. Miren su Biblia, por ejemplo, Levítico capítulo 25, versículo 44. Eso está en la Biblia. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Era una práctica común en esa época y bueno, la legislación de Moisés la acepta, pero la regula. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios prohibía esclavizar a alguien del propio pueblo de Israel. No podían esclavizar
a un hermano israelita. Observe qué dice ahí adelantico, Levítico 25:39. Y cuanto tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no lo harás servir como esclavo. Un israelita no podía esclavizar a otro israelita. Sí podía comprar esclavos, pero ¿de dónde? De naciones extranjeras o que eran producto de las guerras. Entonces, esa es la primera salvedad, la primera manera como la ley de Moisés regulaba la esclavitud, que era una costumbre antigua. Pero la segunda manera es que Dios exigía que los israelitas trataran a los esclavos con dignidad humana, algo que no se hacía en las otras naciones. Escuchen esto, Deuteronomio capítulo 21, versículos 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ahí hay muchos detalles, muchas cosas que no es nuestro propósito explicarlo, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es? Nota que la legislación de Dios regulaba la esclavitud y colocaba ciertos límites para que se entendiera, se tratara al esclavo con la dignidad que correspondía a un ser humano. De manera que la ley de Moisés defendía la dignidad de cada ser humano, sin importar su condición social. La base sólida de esa demanda era la condición de que todo hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todo hombre. Todo hombre. El acto más diciente de eso fue cuando Dios rescató a Israel de Egipto. ¿Qué eran los israelitas en Egipto? Eran esclavos. Dios los saca, los emancipa, los pone en libertad. Y en aquel entonces Dios le recordó a Israel que todo hombre es libre por naturaleza y que solo Dios es su amo. El prólogo de los 10 mandamientos dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y luego dice: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Notan la relación? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿quién es el dueño y señor de todo ser humano? Dios, y nadie más. Por lo tanto, entonces al prójimo hay que tratarlo bajo esa dignidad. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que el creyente no debe juzgar a otro creyente porque solo Cristo es su amo. No lo debe juzgar en cosas que la Biblia no demanda. Solo Cristo es el Señor y amo de cada creyente. Así que el reconocimiento de la soberanía de Jehová llevaba inmediatamente al reconocimiento de la igualdad de todos los hombres en la ley que Dios le dio a Moisés. No hay nada más lejano a la ley de Dios que la esclavitud. Y miren, hermanos, aunque la Biblia no prohíba la esclavitud, porque el Nuevo Testamento también la asume, la Biblia sí siembra las semillas para que finalmente la esclavitud fuera erradicada de la humanidad. Fueron cristianos los que promovieron la abolición de la esclavitud en Inglaterra en el siglo XIX. Es increíble pensar, pero en ese siglo, en los 1800 y en los 1700, se debatía si un negro tenía alma, si un indio tenía alma. Y esos debates los hacían protestantes. Hasta que finalmente algunos hombres se levantaron firmemente con la palabra de Dios y mostraron estas verdades. Y la esclavitud fue abolida. Pero ¿saben qué? Aunque la esclavitud como práctica fue abolida, sigue presente o no. El agravante del pecado de Gaza, ¿saben cuál es? No solo que hicieron esclavos en masa, es que los vendían. Es que vendían a estos esclavos en una feroz empresa lucrativa. Así que ya no, la esclavitud para los filisteos ya no era simplemente una práctica de guerra, sino que se convirtió en una práctica comercial. En palabras sencillas, para que todos lo entendamos, pusieron precio a los hombres como si de artículos se trataran. El hombre fue reducido a una mercancía. Ese fue el pecado de Gaza. Tal práctica ignominiosa casi que nació con la humanidad caída.
Y aunque la esclavitud, como les dije, fue abolida como práctica comercial hace poco, sigue existiendo de manera solapada. Mire lo que dice Juan en el Apocalipsis, capítulo 18, versículos 11 al 14. Hablando de la gran ramera, de la gran Babilonia, o sea, del gran sistema mundial, religioso, social, político y filosófico. Lo describe de esta manera. Y Juan está escribiendo sus días, pero también los nuestros. Cuando Dios destruye a la gran Babilonia, mire lo que sucede. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Almas de hombres. Para meter el dedo en la llaga, Dios lo pone así. Almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Por qué Dios juzgó a la gran Babilonia? Porque usaron a los hombres para comerse. Esto tiene un doble significado. Primero, usaron a los hombres para sus empresas. ¿Hoy hay esclavitud o no? En las empresas, ¿existe o no? Y si usted es jefe, empleador, debe escuchar lo que acá está diciendo. Debe darle el salario digno a sus trabajadores. No debe tratarlos como esclavos, no debe darles miseria ni migajas. Eso es lo primero que sucede ahí, porque los está acusando de comerciar con todas esas cosas. No está mal comerciar, pero si para comerciar yo paso por encima de los otros, esclavizo con horarios excedidos y con pagas mínimas, eso es lo que se está denunciando acá. Pero además, ¿qué hicieron con los hombres? Los convirtieron también en mercancía. Los vendieron. ¿Saben qué? Damasco trató a los hombres como cosas. Gaza los trató como mercancía. El pecado de Damasco fue la inclemencia. El de Gaza fue el utilitarismo. Damasco maltrató al prójimo. Gaza lo usó como escalera para enriquecerse. El hombre es lobo para el hombre. ¿No somos culpables de eso nosotros? Pongámoslo concreto, ¿les parece? ¿Cuántas veces hemos usado al prójimo para nuestro bien? El hombre que busca una promoción laboral a expensas del otro. La mujer que atrae reconocimiento hablando mal de la otra. El joven que ha hecho de su propio placer el fin sin importar que simplemente use al prójimo. El niño que usa a otro para pararse en sus espaldas y alcanzar el tan anhelado juguete. El pastor que usa la congregación para su bien particular. Todos estos y otros son casos modernos de ellos tomaron gran cantidad de esclavos para venderlos a Edom. Esa es la denuncia de Amós. Aquí hay un doble pecado, reitero. Primero, esclavizar al prójimo. Segundo, usarlo para provecho propio. El afamado hombre posmoderno se jacta de haber dejado atrás tales prácticas, ¿o no? ¿Esclavitud? No, en el siglo XXI, no. Eso fue abolido hace 150 años, eso no existe en nuestros días. Pero la realidad es que ahora, más que nunca, se vive bajo la filosofía del utilitarismo, que es hija de la máxima, el fin justifica los medios. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. ¿No es la filosofía de nuestra época? Repito, la opción más ética, entre comillas, es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. ¿Sabe de dónde sale eso? Del concepto de evolución. No podría ser de otra forma en hombres y mujeres criados bajo la teoría de la supervivencia del más fuerte. ¿No es lo que dice la teoría de la evolución? Y la teoría que dice que el hombre proviene del mono.
Si un mono vale más que un hombre, entonces vendamos al hombre. Y comámonos al mono. Si un perro vale más que un hombre, no tengamos hijos. Y cuidemos un perro mejor que a un hijo. Ese precisamente es el valor asignado al ser humano en las teorías materialistas y naturalistas. Y también lo que impulsa la manera de vivir del ser humano moderno. ¿Nos sorprendemos de que la gente hoy use a los otros para su promoción, para su bien, para alcanzar riqueza? Y que nosotros también hayamos caído a ese nivel. Ahora impera la anarquía moral y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué significa anarquía moral y sobre todo qué significa el libre desarrollo de la personalidad? Esclavizar al otro para mi provecho. No me importa, me estoy expresando libremente. ¿Qué me importa al otro? Que me aguanten, que me soporten. Así que no hay que ser un empresario mezquino para esclavizar al prójimo. Solo basta con manipularlo emocionalmente y usarlo como escalera al éxito. No hay que ser el capitán de un barco de esclavos para comerciar con mi hermano. Solo basta con tratarlo como mercancía. ¿Cuánto vale tu hermano? ¿Cuánto vale tu prójimo? En últimas, todos somos culpables de este doble pecado. ¿Cuál será nuestra sentencia el día del juicio final cuando ruja el león de la tribu de Judá? Pero ya para terminar, pasemos a considerar la declaración de la sentencia. Ese fue el descargo del juez. Pero ahora hay una sentencia, porque el pecado debe ser castigado. Versículos 7 y 8. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. La declaración de la sentencia, como el resto del texto, tiene una estructura muy parecida a la de Damasco. Si ustedes comparan los dos textos, casi que dicen lo mismo. ¿Recuerdan que ya leímos eso de enviar fuego al muro? Y que consuma los palacios, eso ya lo leímos. Ya leímos eso de exterminar a los habitantes y también al gobernador de la ciudad. Eso lo leímos en los juicios contra Damasco. ¿Qué es lo particular acá? Lo particular aquí es lo que dice al final del versículo 8. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová. Se nota una intensificación en el castigo. La crueldad contra el prójimo practicada por Damasco traería como consecuencia el cautiverio. Y en términos espirituales, la esclavitud a las cosas que nos llevaron a menospreciar a nuestro prójimo. Pero esclavizar al prójimo, que es el pecado de Gaza, traerá como consecuencia la muerte del remanente de los filisteos, pues la mano de Dios está contra ellos. Y la intensificación del castigo también es evidente por la manera como termina el castigo. El versículo 8 termina diciendo, ha dicho Jehová el Señor. A Damasco dijo simplemente, ha dicho Jehová. Pero ahora es Jehová ¿quién? El Señor, literalmente en el hebreo. Ha dicho el Señor Jehová. Primero el Señor, luego Jehová. O sea, se juntan aquí dos nombres divinos. El nombre Jehová, que es el nombre pactual, relacional de Dios, es el nombre propio, personal de Dios, con el nombre Adonai, que señala a Dios como el soberano del universo, como el rey, como el dueño del universo, pero también de cada hombre. ¿Nota el punto? Esclavizaste a alguien que era siervo mío, dice Jehová. Te metiste con algo mío. Y si alguien se mete con algo, soy yo. Usted lo defiende. Y Dios no está hablando acá de su pueblo. O sea, Dios no está hablando de lo suyo en el sentido de los creyentes, de la iglesia que es su pueblo. Está hablando de cada ser humano. No importa el color de la piel, no importa la raza, no importa la lengua, no importa la nación. Cada ser humano le pertenece ¿a quién? A Dios. Y si yo esclavizo a ese ser humano, entonces Dios se viene contra mí. Su mano está contra mí.
La sucesión de juicios contra Gaza es la siguiente. Primero fuego que consume los muros y las fortalezas. Luego el exterminio de los que habitan en las ciudades y sus gobernantes. Finalmente la destrucción, porque eso significa el término perecerán. La destrucción, el exterminio de los que hayan sobrevivido a los juicios anteriores. O sea, Dios no va a dejar que quede un restico. Nada tiene que quedar de esa nación. Fue un pecado grave, ¿no les parece? La severidad de Dios nos dice que fue un pecado grave. El juicio sobre el pecado siempre va a traer el resultado natural de la práctica de ese pecado, siempre. Hay una coherencia entre el pecado y el juicio correspondiente, siempre. La ruina de quien practica el pecado no llega de inmediato, toma tiempo, pero sabe al final qué va a hacer el pecado, va a arrebatar todo, incluso la vida del que lo practicó. Pero en últimas, siempre, al final, la nefanda cosecha de haber practicado el pecado va a llegar. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. La ruina de Filistea es total. Total. Y esa ruina total es señalada por las 4 ciudades que menciona. ¿Vieron que mencionó 4 ciudades? Los versículos 7 y 8 mencionan 4 ciudades. Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón. Las 4 ciudades que componía Filistea en la época de Amós. Tradicionalmente, Filistea estaba compuesta por lo que se llamaba la Pentápolis Filistea. 5 ciudades. Pero en el momento en que Amós escribe, en el momento en que Amós pronuncia esto contra los filisteos, Gat ya no era parte del territorio filisteo. Solo estas 4 ciudades que menciona. Entonces eso significa que el castigo va a pasar ciudad por ciudad contra los filisteos para que esa nación desaparezca, quede raída de la tierra. Si algo quedaba después del fuego, si algo quedaba después del exterminio, entonces Dios mismo se iba a encargar. La mano de Jehová, el rugido del león, no se detendría hasta incluso destruir al último sobreviviente de los filisteos. Ciudad y habitantes tienen que ser destruidos por igual. Las ciudades y los habitantes. Los habitantes porque practicaron la esclavitud y el comercio de esclavos. Las ciudades porque fueron construidas con el beneficio de un lucro infame. La trata de esclavos. ¿Observan? Así que los filisteos perderían sus posesiones perversamente obtenidas, pero también se echarían a perder a sí mismos. No cabe duda que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es la lección que debemos aprender, hermanos? En palabras de nuestro bendito Salvador: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo. Buscar el bien del prójimo, buscar el bien del otro, negándome a mí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Le pasó a Filistea. Y a muchos le ha pasado. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la lección que nos deja este texto. De nada sirve ganar todo el mundo a expensas del prójimo, si eso significa la pérdida del alma. Neguémonos a nosotros mismos. Pero todavía persiste la pregunta: ¿qué será de nosotros cuando la ira del león ruja el día del juicio final y ese fuego se extienda sobre toda la tierra, alcanzando a cada ser humano, a usted y a mí incluidos? ¿Qué será? ¿Qué será de usted ese día? Si usted ha esclavizado a su prójimo y lo utilizó para su ganancia, ¿qué será? Quizá
Y ya para terminar, la experiencia personal de John Newton nos puede ayudar a responder esta pregunta. John Newton se dedicó desde muy temprano en su vida a la navegación con su padre. Y terminó capitaneando un barco dedicado al comercio de esclavos en su juventud. Años después de su conversión escribió un folleto donde describió las prácticas horrorosas al interior de esos barcos negreros. Y fue un folleto que Dios utilizó a través de la labor de Wilberforce para finalmente conseguir la emancipación de los esclavos en Inglaterra. A eso se dedicó John Newton muchos años. Soberanamente Dios lo hizo que su barco naufragara y cayera en un lugar remoto. ¿Y sabe quién lo atendía? ¿Sabe quién le curaba las heridas? Los negros esclavos. Pero ni aún así él bajó su cabeza. Posteriormente Dios le dio una epilepsia. Y ahí llegó a los pies del Salvador. Así lo venció la gracia soberana. Pero muchos años después, Newton contaba que todavía lo perseguían 3,000 almas de negros. Cada vez que recordaba la esclavitud, él decía: tengo detrás mío 3,000 fantasmas que me persiguen. Fue un recuerdo con el que tuvo que vivir hasta su muerte. El único aliento para su alma fue recordar la sublime gracia que lo salvó y perdonó. Tal como quedó inmortalizado en su más famoso himno. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. החזק מגן